Ahí estamos. Ya, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Ya, muy buenos días a todas y a todos. Hoy día vamos con construcción social, ¿ya? O constructivismo social que le llaman, ¿ya? Del señor Vygotsky. Vygotsky, lo que nos Lev Semenovich Vygotsky, la teoría sociocultural del aprendizaje. Recuerden que el viaje que venimos realizando es el aprendizaje es cuerpo, posteriormente es conducta de alguna forma, y por tanto el aprendizaje se expresa en la conducta. Después vimos que el aprendizaje era social, se aprendía mirando, observando, por tanto había un componente motivacional. Posteriormente vimos a Piaget, que nos dice que el aprendizaje es cognitivo, procesos cognitivos de asimilación, acomodación, y según las etapas del desarrollo del niño o la niña, se produce ciertas formas claras de cómo ocurre ese aprendizaje. Y ahora salimos de ese lugar de lo cognitivo, y Vygotsky nos dice que el aprendizaje tiene un componente cultural. Sin la cultura o sin lo sociocultural, vamos a decir, no hay aprendizaje. La variable sociocultural es relevante, diría Vygotsky. Y esto tiene que ver con que Vygotsky se sitúa, bueno, él es de la Unión Soviética, tiene una mirada marxista de la comprensión del aprendizaje, en términos de que le da un valor importante a lo sociocultural, a la comunidad, al contexto donde ocurre este proceso. Y en ese plano tiene un lugar súper importante. Ahora, él es reconocido como constructivista desde el punto de vista del currículum, ¿ya? Constructivista, y el discurso capitalista, vamos a decir, ¿ya? O el discurso neoliberal, voy a estimar mi parafraseo, es que el constructivismo promueve que las personas se desarrollen al máximo sus capacidades, habilidades y destrezas. Eso como discurso constructivista. Que se desarrollen al máximo sus capacidades, habilidades y destrezas. Sin embargo, el acento de ese parafraseo, que suena súper interesante, pero es solo, arréglatela solo. Súper de acuerdo que te desarrollen al máximo en tu habilidad y destreza y capacidades, te desarrollen al máximo, pero individualmente. Individualmente, no colectivamente. Y por tanto que está muy lejos de lo que planteaba Vygotsky, de este constructivismo de Vygotsky. De hecho, él plantea de que el aprendizaje es contextualizado, el aprendizaje es con esta variable sociocultural. El aprendizaje implica un otro, una otra. El aprendizaje requiere de la comunicación, del lenguaje, de un otro. No es solo individual. Y en ese sentido hay una dicotomía. De hecho, el currículum nacional, nuestro currículum, se define constructivista. Y todos dicen, Vygotsky. Y uno dice, paren la máquina más o menos y revisemos que hay una comprensión distinta. En ese sentido, Vygotsky plantea que hay una cultura, una conducta social de interacciones, ¿ya? De interacciones socioculturales y que es transmitida al individuo. Se transmite, hay un proceso de transmisión de aprendizaje. Esto que Bandura miraba, decía que hay un aprendizaje social, que es desde el sujeto que mira al otro y aprende. Aquí lo que dice Vygotsky que no es solo que el sujeto mira al otro y aprenda, como Bandura. Él dice es que hay un contexto, hay un patrón de desenvolvernos social y culturalmente que tiene que ver con el entorno. Y se transmite esa forma de ser, de aprender. Estamos modelados, por así decirlo, por nuestro entorno. Y por tanto, este desarrollo de alguna forma, cómo nos vamos a hablar, tiene que ver con la interacción social. Somos consecuencia de esta interacción social. Esta interacción social nos va modelando. Y por tanto tiene un lugar súper importante ese contexto sociocultural.
¿ya? Y por tanto, dependiendo de ese proceso sociocultural, influye en los procesos cognitivos. De afuera hacia adentro. ¿Ya? Eso, y en ese sentido habría un cierto paralelo en lo que dice Piaget, en términos de que lo que está afuera, cuando se incorpora como un aprendizaje nuevo, se produce este proceso de adaptación y acomodación que veíamos, que ocurre en los procesos cognitivos, pero en ese sentido lo que hace Vygotsky amplía la reflexión y dice, sí, ese proceso de asimilación y acomodación que dice Piaget, no lo dice él así, lo estoy planteando yo ahora, tiene que ver en que el contexto sociocultural donde nosotros estamos implicados influye y afecta en los procesos cognitivos. Por lo tanto, no es lo mismo en ese sentido de la contextualización de donde nuestros estudiantes habitan, ¿ya? El contexto va a influir de una determinada manera en los procesos cognitivos. Si el estudiante está estudiando en Arequipa, ¿ya? O en Iquique, o en Curacaví, o en Coyhaique, o en la isla de Chiloé, o en Curacautín. El contexto en donde nos estamos desarrollando va a influir en nuestros procesos cognitivos. Eso va a decir. Por tanto, es relevante lo sociocultural. Y aquí empieza a cobrar sentido esto de aprendizaje situado. Cuando nosotros en la carrera se instala este ramo de aprendizaje situado, tiene que ver con lo contextualizado, tiene que ver con esta comprensión sociocultural. Yo no puedo pensar una homogenización del currículum o homogenizar los aprendizajes. No puedo ponerlo como una rigidez, en esa rigidez. Aun cuando el currículum nacional dice que todos los estudiantes en Chile tienen que aprender lo mismo en determinado rango de edad. ¿Ya? Y lo que está diciendo Vygotsky en ese sentido dice, no. Porque ese aprendizaje de lo mismo a nivel nacional en determinado rango de edad, lo que dirá Vygotsky va a estar influenciado por ese contexto sociocultural. Y ese contexto sociocultural va a generar condiciones o procesos de aprendizaje distintos en función del contexto en el cual se estén desempeñando. Ahora, esto implica, entonces, que para Vygotsky, esa forma de aprender, cómo ocurre ese proceso, él dice que tiene que, para que ocurra ese aprendizaje, en ese contexto, lo que debemos activar es la zona de desarrollo próximo. ¿Ya? ¿Y qué es la zona de desarrollo próximo? Primero, no es un lugar, para ponerlo al tiro. Cuando digamos la zona de desarrollo próximo, no es un lugar físico, no tiene que ver con la distancia, si estoy a 1 metro del estudiante o estoy a 5 metros, la zona de desarrollo próximo va a ser más cercana o más distante. No tiene que ver con un lugar, eso es lo primero. ¿Ya? Tiene que ver con dos conceptos que desarrolla Vygotsky, que tiene que ver con lo que ha aprendido el estudiante y el potencial de aprendizaje. Es lo que yo visualizo, en este caso ustedes como profe, visualizan cuánto más puede aprender el estudiante, el borde, la distancia entre lo que ha aprendido y lo que puede aprender, el potencial de aprendizaje, vamos a decir, ¿ya? Por tanto, esa distancia ya está mediada por los procesos de madurez cognitivo, pero tiene que ver fundamentalmente con lo que dice Vygotsky en esta distancia de lo que ha aprendido y lo que puede llegar a aprender. Y lo que dice que Vygotsky dice lo que deben hacer, de hecho él no habla de profesores, él no habla de que debe enseñarse, él dice que hay que mediar ese proceso. En el constructivismo, dice Vygotsky, lo que yo debo hacer, debo constituirme en un mediador de lo que ya aprendió con lo que potencialmente puede llegar a aprender. Y activar esa zona de desarrollo próximo va a generar que el estudiante se desplace a este potencial de aprendizaje. Y, por tanto, pueda desplegarse. ¿Se entiende esa idea o no?
Ahora, por tanto, para Vygotsky, en ese sentido, como está escrito acá, dice, es las funciones que todavía no han madurado, ¿ya? Y que están en proceso de maduración, ¿ya? Yo puedo mediar para que ocurra ese proceso, ¿ya? La tarea nuestra es, al activar la zona de desarrollo próximo, es que el despliegue total o el despliegue máximo de ese proceso de madurez. Y por lo tanto, no puedo forzar algo. Y en ese plano debo estar atento a mi lugar en la interacción en el aprendizaje. Lo que hace el niño versus lo que podría llegar a ser. Lo que hace el estudiante versus lo que podría llegar a ser. ¿Ya? Lo que hace la niña y lo que podría llegar a ser. ¿Ya? La zona de desarrollo próximo es ese lugar que está en proceso. Por tanto, yo lo que debería generar, o ustedes como profesores y profesores, lo que deberían llegar a identificar es qué es lo que yo debería generar en el estudiante o en el niño o la niña para que ese proceso se despliegue. Y para eso debo reconocer qué es lo que es capaz de hacer, qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha aprendido, por así lo ponemos de este lugar, ¿ya? Para poder darse cuenta de que si hay un no sé, ese no sé se puede desaparecer a partir de lo que yo, como mediador, en la interacción con el estudiante, potencio. Y si activo esa zona de desarrollo próximo, ese no sé va a desaparecer. Y va a existir ese aprendizaje. Entonces, dicho de otra manera, en esa interacción, en esa mediación, en la zona de desarrollo próximo, lo que genera es un desplazamiento circular del desarrollo actual al desarrollo potencial, de lo que es ahora a lo que puede llegar a ser. Y lo que estoy haciendo todo el rato es mediando. Cuando veo que ha avanzado, vuelvo a eso que avanzó, lo pongo como punto de partida y vuelvo a mediar para el proceso. Y mi lugar es de mediador. Eso, no estoy enseñando, eso es como súper importante. Mi tarea no es enseñarle algo al otro, sino que mediar para que el otro desarrolle su potencial. Y esto es un lugar, esto es muy interesante, bueno, y desde el punto de vista de la variable sociocultural, es lo que está ocurriendo. Si pensamos, por ejemplo, en ciertos contextos socioculturales, en donde cuando el niño o la niña empieza a caminar, hay ciertos contextos donde el niño o la niña se empieza a gatear, lo dejan solo, se para, y si se cae, no importa, y lo dejan, y finalmente el niño en ese contexto de mediador lo contiene para que no se golpee el adulto en ese contexto, y finalmente termina caminando, ¿no? Pero hay otros contextos en donde la mediación no ocurre. Lo sientan en un andador, por ejemplo, que es un artefacto cultural que no debería existir, ¿ya? Pero lo sientan en un andador. Le impiden ese desarrollo psicomotriz, ¿ya? Lo anulan, ¿ya? Pero ese es otro contexto. Entonces, podríamos decir que ahí no hay una mediación, ¿ya? Sino que ahí lo que está ocurriendo hay un retraso en el desarrollo psicomotor. Y tiene que ver porque en ese contexto, el adulto, el que está criando, tiene miedo y tiene susto, que se pueda caer, que se pueda golpear. De hecho, no le permiten gatear, los no son intensos. Hay una mediación del no, ¿ya? Y por tanto no permiten un desarrollo, ¿ya? Si se va a parar, están encima, y si se cae, el escándalo es total, y no, entonces no, mejor no, porque si se va a golpear, mejor lo pongo en un andador y que aprenda. Dos contextos distintos. Podríamos decir con dos mediaciones distintas. Una que favorece el desarrollo y otra que retrasa ese desarrollo.
como ejemplo comparativo, ¿sí? De ese punto de vista, lo que se plantea es que la trayectoria de los individuos, de alguna forma, es esta mediación que favorece el desarrollo del estudiante. El estar en el medio, el vamos que se puede, el gesto y el acompañar, el poner desafíos que pueda alcanzar el estudiante. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor del ámbito de ustedes pueda suceder, ¿ya? Si me doy cuenta que el estudiante tiene una buena psicomotricidad fina y hace trazos con cierta naturalidad, y uno podría ponerle un pequeño desafío para que ese trazo sea más libre, o pueda hacer, no sé, una caricatura, no sé, ¿no? Y lo potencio en eso, ¿no? Pero no lo estoy evaluando, no le estoy diciendo eso es así, eso es así, sino que le pongo un desafío que, dado que ya logró esta etapa, le pongo un desafío que él sea capaz de resolver. No lo apuro, sino que le doy su tiempo. Y yo medio ese proceso. No le digo eso se hace así, o lo estás haciendo mal, o estos juicios de valor que tienen, no, lo fluye, ¿sí? Yo creo que ese ejercicio, el mediador, es el que promueve estos procesos. El mediador es el que permite que se recupere a sí mismo y desde ese lugar puede ir avanzando, ¿sí? El mediador es el actor clave en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero de mediador, ¿no? Está activa esta zona de desarrollo. Es y quizá el cuadro comparativo de estos dos que se asimilan mucho, pero Piaget está puesto todo en el desarrollo cognitivo y Vygotsky está todo en el contexto sociocultural, ¿ya? Los dos de alguna forma plantean de que favorece los procesos de desarrollo cognitivo, los dos, ¿ya? Sin embargo, uno pone el acento en los procesos cognitivos probablemente tal, y Vygotsky lo pone los acentos en los procesos socioculturales, en el entorno. Y Vygotsky lo que hace y releva todo el rato es que no hay alguien que enseñe, sino que hay un mediador de los procesos. Y ese lugar de mediador es clave. Ahora, eso implica un estado de alerta y un estado de conciencia del mediador para favorecer estos procesos. Y por tanto, en ningún momento, en ningún caso, está intentando homogenizar ese proceso. Es diferenciado, ¿no? Que son las tensiones que tiene el sistema educacional hoy día, porque el sistema educacional hoy día, con estos dispositivos de medición de productividad, como el CIMSE, todo el rato se le pide a los profes de arte, a los profesores de arte, de qué manera su ramo favorece un mejor desempeño en el CIMSE. Está todo el rato como pensando en eso, cómo esto tributa para que el CIMSE tenga un mejor rendimiento. Eso, por ahora. Se nos viene el tío Jeremy Brunner. Eso vamos a ver en la próxima sesión. Consultas, dudas, inquietudes de lo visto, de lo conversado, de lo escuchado, de lo que reflexionaron en sus propios procesos. Esperen un segundo, tengo una llamada.
pero estaban golpeando la puerta desesperadamente y pensé que se venía la revolución, pero no era la revolución. Ya.